¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que todo muy bien. Por aquí sigo, no me he ido a ningún lado. Hace tiempo que no subo vídeos al canal de YouTube. El motivo simplemente es que ahora estoy bastante ocupado. Estoy con muchas actividades relacionadas con el ámbito de mindfulness. Imparto talleres, cursos, charlas presenciales en Asturias. Y también sigo con esta actividad online por videoconferencia, dando cursos como ahora sesiones individuales. Y el caso es que siento como una espina clavada, ¿no? De, joder, estoy dejando de subir contenido a YouTube y no me gusta porque fue donde empecé y creo que todos necesitamos, al menos comunicativamente, recibir mensajes de mindfulness, de compasión y llevarlo a nuestra problemática, ¿no? Cómo mindfulness nos puede ayudar para gestionar lo que estemos padeciendo, ¿no? El sufrimiento humano, en definitiva. Y llevaba tiempo queriendo volver a hacer un vídeo, pero la verdad es que es difícil compaginar todo. La actividad laboral, también lo que es la vida personal, que yo considero que es muy importante que haya un equilibrio. No puedo convertir esta profesión que amo, que me encanta, en un trabajo 12 horas al día, ¿no? Porque entonces creo que mi energía no estaría equilibrada y es importante que mantenga la atención también en mi cuidado, en lo que yo necesito, en mi tiempo libre, en mis hobbies, mi familia, etc. Así que bueno, he encontrado un hueco en esta mañana que estoy grabando esto y quería hablaros de un tema bastante recurrente en este canal, un tema por el cual muchos me habéis dicho que es la principal diferencia o característica que no se ve en otros canales de YouTube relacionados con el tema del sueño, del insomnio, que es hablar sobre el miedo a no dormir, ¿no? Es una frase que cala mucho en personas que saben, que han experimentado esto. Ese miedo se puede trasladar incluso a nuestro día a día, de estar por la mañana trabajando y nuestra atención, nuestra mente está dirigida hacia la noche, ¿no? Ay, a ver esta noche cómo duermo. Y eso nos puede dirigir a patrones de conducta, de pensamiento relacionados con el estar dándole vueltas siempre al mismo tema, ¿no? Al sueño, a cómo dormir, qué necesito, qué pastillas, qué meditaciones, qué lo que sea, ¿no? Entonces, claro, puede ser muy limitante para nuestra vida tener miedo a algo, pero especialmente tener miedo a algo que vas a enfrentar todos los días, algo que además es una necesidad fisiológica, ¿no? Como es el descanso. Entonces, bueno, en este vídeo me gustaría arrojar un poco de luz sobre qué significa tener miedo a no dormir, entender qué es lo que sucede cuando tenemos miedo a no dormir y de qué manera podemos gestionar este miedo. Ya he hablado en ocasiones anteriores de este tema, pero siempre creo que es bueno repasar o incluso transmitir el mensaje que os pueda transmitir desde otro Jorge, ¿no? Porque yo estoy cambiando, veo las cosas de otra manera, aunque creo que no voy a dar muchos mensajes diferentes a lo mejor a los que he dado en otros vídeos, pero a lo mejor otra forma de explicarlo, otras palabras. Ahora que tengo más experiencia, ya no solo hablando de lo que yo sentí y cómo lo superé, sino lo que veo en cada uno de vosotros que venís a los cursos, talleres o sesiones individuales, eso está siendo también muy valioso como información para poder seguir ayudando a las personas que van llegando, ¿no? Cómo es ese miedo, cómo se perpetúa, cómo se mantiene en el tiempo y cómo nos afecta y cómo hacer ahí como una especie de corte y empezar a ver este miedo de otra manera y sobre todo trabajar con ello, ¿no? Aclarar que este vídeo no pretende ser terapéutico en el sentido de dar un consejo de esta es la cura al miedo a no dormir. Estamos hablando de un tema complejo. Si además podemos reconocer un evento
postraumático, esto del estrés postraumático, de algo que has vivido en un momento y que acaba apareciendo en tu mente a lo largo de tu vida y eso te está limitando, lo que sería el estrés postraumático. Estamos hablando de temas muy profundos, muy complejos, que a lo mejor necesitan distintos abordajes. No solamente es mindfulness, ¿no? A veces necesitamos también otras cosas. Obviamente yo voy a hablar de mindfulness, que es a lo que me dedico, de la práctica de atención plena que nos puede ayudar a cambiar patrones mentales, patrones de conducta, que sobre todo nos ayuda a dar un paso atrás, a identificar el problema desde otra perspectiva, no estar tan metidos en el problema, que es cuando no tenemos las herramientas, digamos. Y también deciros que mi experiencia es que yo superé el miedo a no dormir con mindfulness. Y lo hice yo solo, entre comillas. Quiero decir, fui a cursos de mindfulness, siempre estuve al lado de instructores, de maestros, del mundo de la meditación, pero fue algo con lo que yo me fui enfrentando poco a poco y lo fui superando. Esto no significa que tenga que ser tu experiencia. Yo soy un poco vikingo, un poco cabezón, y me gusta intentar hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? Ayudarme de los demás, claro, o sea, nunca he estado solo en este mundo de mindfulness, pero sí a la hora de enfrentarme al miedo, pues hacerlo yo mismo. Pero que no tiene que ser tu caso, que a lo mejor tú necesitas otra cosa o necesitas otra complementación, como por ejemplo una terapia o medicamentos, lo que sea, ¿vale? Dicho esto, la primera pregunta que me surge es ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta o una reacción fisiológica que tiene el cuerpo ante una percepción de amenaza. Claro, esto puede sonar muy básico en el sentido de... Esto se ve muy rápido cuando tenemos una amenaza real, presente, ¿no? Pues me va a atropellar un coche. Pues yo tengo ahí ese mecanismo fisiológico para que se active esa reacción, esa adrenalina, ese cortisol para movilizarme. Sí, es como evita esto porque puedes morir, ¿no? O puedes tener un accidente. Entonces el miedo es algo protector, es una amenaza que se siente incómoda porque si no la sintiéramos incómoda, no nos moveríamos. Esto también quiero que quede muy claro. No me gusta llamarla emoción negativa o incluso hay personas que tienen la relación con el miedo como de no querer sentir miedo. Y esto puede convertirse en un problema porque al final es una emoción primaria y como ser humano que eres, la vas a sentir a lo largo de tu vida, en mayor o menor medida, en mayor o menor intensidad. A veces te va a parecer lógico sentir miedo, otras no tanto, pero al final el miedo está ahí, es una emoción, es algo que se siente, que tiene una implicación cognitiva, no solo es física también, y es algo que yo creo que nos va a acompañar siempre, ¿no? Y podemos... Con la meditación se ha demostrado, por ejemplo, que hay cambios estructurales en el cerebro, que la amígdala se llega a reducir, por lo que esas señales no son tan intensas cuando practicamos mindfulness o la meditación mindfulness, pero estos cambios estructurales no son tan grandes como solemos pensar y se habla de cambios a muy largo plazo, de personas que a lo mejor llevan meditando 20 años, ¿no? O sea, los cambios que podemos ver en mindfulness son más fisiológicos en un corto plazo, me refiero en unos meses o cuando empezamos a meditar. Y en unos años pues sí puede haber otro tipo de cambios ya más profundos, pero que no es tan rápido esto de que de repente deje de tener miedo. Por lo tanto, lo que podemos aprender a hacer es a familiarizarnos con el miedo y a gestionar nuestra reacción al miedo. Es como perderle miedo al miedo. ¿Sí? En miedo, perdemos miedo a sentir miedo. Porque la ansiedad ya sería ese proceso más complejo todavía, que es cuando yo quiero evitar sentir ese miedo, ¿no? Y añado un estresor más. Siento miedo, no quiero sentir miedo y me empiezo a acelerar porque tengo miedo. ¿Qué está pasando, no? Y ahí es cuando hay una doble reacción, por llamarlo de alguna manera,
y esto pues se puede convertir en un problema a largo plazo, ¿no? Entonces el miedo, para resumir, es una respuesta fisiológica, natural, necesaria, que nos ha traído aquí, a donde estamos. El miedo es el primer o el mecanismo fisiológico más importante para la supervivencia. Y hay controversia en el sentido de, vale, yo puedo entender que tiene una función tener miedo a algo que me va a pasar ahora, ¿no? Me va a atropellar un coche, siento ese miedo, esa respuesta, me salvo. O me da miedo que haya un terremoto y, yo qué sé, me preocupo de que mi casa esté preparada para terremotos, por lo que pueda pasar, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de un miedo proyectado. Estoy proyectando hacia el futuro y estoy evitando un posible, que no seguro, problema, ¿no? O peligro. Esta es la parte más interesante, es la de proyección, para entender qué es el miedo a no dormir, o cómo funciona el miedo en términos de no presencia, de no algo que está pasando en este momento. Es decir, el ser humano también ha sobrevivido en este entorno en el que hemos transitado tantos miles de años, en esos entornos hostiles, también por la proyección. Es decir, imaginaos un hombre antiguo, una mujer antigua de las cavernas que estaban buscando un sitio para resguardarse del frío, de la lluvia, lo que sea, y ven una cueva. El cerebro de ese señor o esa señora es capaz de anticipar, dice, vale, cuidado, aquí en esta cueva puede haber algo. Y ese miedo despierta esa precaución para no meterse directamente en la cueva sin antes tantear el terreno, ¿no? Para asegurarse de que no hay ningún peligro. Y lo más importante de esto es que cuando hablamos de miedo, hablamos de reacción, hablamos de energía, hablamos de química. Es una reacción fisiológica que se da por unas hormonas que provocan esa sensación, ¿no? Estamos hablando del cortisol, de la adrenalina. Entonces, cuando tú piensas en un peligro futuro, cuando lo estás pensando, no porque lo estás viviendo, hay esa reacción fisiológica, hay esa reacción química. Entonces tu cuerpo y tu mente están en ese estado de miedo y no hay una diferencia de si el peligro es real e inmediato o si es algo que estás imaginando, es algo que estás pensando, porque la reacción es la misma, el miedo se siente prácticamente igual. Por eso debemos entender que cuando hablamos de trauma, cuando hablamos de sucesos que han pasado anteriormente en nuestra vida, que ya no hemos vuelto a vivir, pero que está en nuestra memoria, está en nuestro recuerdo, es como si lo estuviéramos viviendo de nuevo, ¿no? Y eso es lo que provoca esa sensación. Explicado de manera sencilla, si yo tuve un accidente de coche hace 10 años y fue un shock para mí, cada vez que yo coja el coche puede venir ese recuerdo y yo cogerle miedo a estar ahí en el coche, aunque esté seguro, aunque no esté teniendo ningún accidente. Y eso puede incluso provocar que esa sensación tan desagradable me genere la evitación total de conducir y yo no quiera volver a tocar un coche, ¿no? Este mecanismo que estoy hablando, cognitivo, sensitivo, experiencial, tiene que ver con el miedo a no dormir. ¿Qué ocurre? Cuando yo experimento una noche en la que no puedo dormir, una primera noche, siempre empieza por una primera, no es lógico, ¿no? Siempre hay una primera vez que, por lo que sea, porque hemos tenido una etapa de estrés, porque estás pasando por un proceso difícil en tu vida, una crisis existencial, te ha dejado una pareja, has perdido a alguien, lo que sea, una mala noche, no duermes. Y por mucho que intentas, por mucho que quieres, no puedes dormir. Entonces das vueltas en la cama, incomodidad, y ya de por sí es una experiencia bastante desagradable no poder dormir cuando lo que quieres es dormir. Si a eso le sumamos que al día siguiente tú tienes que seguir siendo esa madre
ese padre, ese trabajador, esa trabajadora, ese hermano, ese cuidador, cuidadora, lo que sea, añade esa experiencia desagradable de pasar un día sin haber dormido bien, atendiendo a esas obligaciones. Nos sentimos mal, dolor de cabeza, mucho cansancio, falta de concentración, pero el mundo, entre comillas, espera, las comillas es para el espera que nosotros demos el 100%, ¿no? Y aquí es donde se suele generar ese problema de, vale, al ser una experiencia desagradable, una experiencia difícil que yo hasta ahora no había vivido, obviamente yo no quiero que se repita. No quiero experimentar esto más. Y aquí es donde surge ese miedo evitativo, ¿no? Quiero evitar volver a pasar por esto. Y aquí es donde entra la función del miedo. El miedo busca evitar ese daño, ese sufrimiento y dice, vale, pues ¿cómo lo evito? Pues lo puedo evitar con pastillas para dormir, o para que no me vuelva a pasar me voy a apuntar a un taller de mindfulness, también puede ser una respuesta del miedo, o de respiración, de control de respiración. Es decir, ya el cerebro se enfoca en voy a evitar esto, porque es importante para mí, esto ha sido difícil, no quiero que vuelva a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no encontramos una solución, si no vemos que eso ya no vuelve a pasar, ese miedo se acaba incrementando. Es como, joder, otra vez, otra vez, otra vez. Y el miedo puede llegar a un momento en que pierda esa función de solución al problema. Oye, esto es importante, atiéndelo, dormir es importante, soluciona este problema. Y puede llegar a resultar incapacitante, ¿no? El decir, vale, pues tengo miedo a que esto pueda pasar, pero no encuentro la solución. Y eso genera más miedo. Y ya llega un momento en el que el miedo nos bloquea. Ya no está enfocado en la solución, sino que está enfocado a no sé qué hacer. Estoy bloqueado, estoy bloqueada, ¿no? Es aquí cuando el insomnio se puede cronificar. Es decir, todos los días me tengo que enfrentar a algo que me da miedo, a las consecuencias de no dormir, y me siento desesperanzado porque no tengo herramientas o no tengo nada para enfrentarme a esos miedos. Y al final es el propio miedo a no dormir el que me acaba generando el problema, el que acaba alargando la situación. Es aquí cuando, si estás en este punto, cuando hay que parar. Hay que parar y hay que aprender a gestionar este miedo, porque si no, esto continuará. ¿Cómo se para ese miedo a no dormir? Bien, es importante que entendamos que el miedo se ha convertido en algo ya cognitivo, un origen cognitivo. Esto no significa que no lo sientas, que no sea real. Es real porque tú lo sientes. Como te decía antes, si hay una respuesta fisiológica de miedo, tú lo vas a sentir como si fuera miedo a algo real que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esa distinción de si es mental, si es físico, yo creo que es absurda, pero bueno. Cuando digo cognitivo es que es tu propia mente la que está enviando señales de peligro. Esta noche no voy a dormir, el cuerpo siente ese peligro, empiezas a sentir ese miedo, genera ansiedad, no sé cómo gestionar esto y comienza la bola. Y eso te hace entrar en un estado de tanta ansiedad que precisamente es lo que provoca que no puedas dormir. Porque algo muy sencillo de entender es que cuando dormimos es un estado totalmente opuesto al del miedo. El miedo es activación, haz algo, soluciona, estás en peligro. Dormir es no hagas nada, está todo bien, desconéctate. ¿Sí? Es decir, dormimos cuando no hay una percepción de problema, de peligro, de algo que haya que solucionar. Y como digo, ¿cómo superar ese miedo? ¿Cómo integrar ese miedo? ¿Cómo entender ese miedo? Aquí podemos utilizar muchas expresiones, muchas palabras. Al final es perderle
miedo al miedo, ¿no? Es perderle miedo a esa sensación física, porque el miedo al final es una sensación física, son unos pensamientos, y esto podemos aprender a identificarlo. Aquí es donde entraría la práctica de mindfulness. La práctica de mindfulness o atención plena es una práctica o un entrenamiento para la mente que nos enfoca en el momento presente. Es decir, yo traigo la atención deliberadamente al momento presente. ¿Qué hay en el momento presente? Hay un cuerpo, ¿sí? Unas sensaciones físicas que van cambiando, vamos notando hormigueo, sensación de tensión, algún dolor, cosquilleo, ¿sí? Lo que sea. Las emociones también las sentimos en el cuerpo. Y también hay unos pensamientos. Los pensamientos los podemos observar, podemos tomar distancia. Normalmente estamos muy pegados al pensamiento, tanto que nos acabamos creyendo que nosotros somos el pensamiento. Que esa voz, entre comillas, interna soy yo soy eso, ¿no? Y eso en realidad es parte de ti, es una experiencia que puedes observar. Aquí está la clave. Mindfulness es contemplación, observo lo que está sucediendo dentro de mí. Cuando yo observo esto, empiezo a tomar conciencia de lo que realmente es el miedo, empiezo a entenderlo, empiezo a poner cierta distancia, empiezo a perderle miedo al miedo, empiezo a dejar de reaccionar al miedo y sobre todo, mindfulness nos ayuda mucho para detectar cuándo se inicia ese proceso de miedo que se convierte en una rumiación, que es ese estado de pensar y pensar y pensar en cómo solucionar el problema, en ese estado que nos provoca el miedo, ¿no? De esto tiene que tener una solución y voy dando vueltas hasta encontrar esa mágica solución que me haga dormir o superar ese miedo a no dormir. Digo esto porque todo, por mi experiencia, en este punto, si te sientes identificado con esto que estoy diciendo, es en este punto cuando podemos descubrir cómo se inicia ese patrón mental. Es un patrón mental que inicia cuando, por ejemplo, a mí me pasaba cuando sentía sueño. Cuando sentía sueño, automáticamente un pensamiento. Uy, ¿voy a dormir bien? ¿Voy a poder dormir? Y si eso me agitaba, pues otro pensamiento, ¿no? A ver, esta noche, yo creo que esta noche no voy a dormir, a ver qué hago, es que no quiero tomar pastillas. Y eso va desencadenando pensamientos y pensamientos. Y mindfulness es... quieto, para, observa, ¿qué ha sucedido realmente? Era un pensamiento. Y si haces esto y aprendes a dirigir tu atención al cuerpo, sales, entre comillas, de ese estado de miedo, de ese estado de preocupación, ese estado de proyección hacia el futuro. Porque además ya sabes que pensar en ello, que darle vueltas, no va a solucionar el problema en este punto. Si estás en otro punto, a lo mejor sí, pero en este punto de que ya el pensar es lo que está generando el miedo, es lo que está generando el rechazo al miedo, la ansiedad y el insomnio, tienes que aprender a detectar cuándo sucede eso y volver al cuerpo, volver al momento presente. Obviamente, esto puede resultar una indicación de hacerlo una vez y ya está, ¿no? Como, vale, ya lo entiendo, entonces, pues si pienso en ello, me doy cuenta y vuelvo. Este darse cuenta y volver es algo que entrenamos, es como una especie de músculo interno que entrenamos cuando practicamos meditación. Cuando tú practicas meditación y estás aquí sentado y empiezas a llevar la atención al cuerpo o empiezas a llevar la atención a la respiración, llega un momento, y esto nos pasa a los meditadores más experimentados, o sea, yo creo que nadie se libra de esto, ¿no? En algún momento un pensamiento va a atravesar tu mente y puede distraerte, ¿no? Puede llevarte hacia él. Pero pueden ser pensamientos de todo tipo. ¿Qué voy a hacer para comer? ¿Dónde me voy a ir de vacaciones? O dormiré bien esta noche, lo que sea, ¿no? Y la meditación es cuando yo me doy cuenta que me he ido, que me he distraído, vuelvo sin juicios.
no es un error que esto pase. Hay mucha gente que dice, yo no puedo meditar porque no me concentro. Aquí seguramente hay una idea equivocada de que meditar significa estar siempre presente, sin ninguna distracción. No me atrevo a decir que eso sea imposible, pero creo que es posible siempre en un determinado momento, un tiempo. Pueden ser segundos, pueden ser para algunas personas minutos, o para algunas personas muy experimentadas que a lo mejor llevan toda su vida horas, no lo sé, pero lo importante no es eso. Lo importante es que entiendas que tú cada vez que te distraes y te das cuenta, es un momento de conciencia. Es un momento de darse cuenta. Y justo cuando ese momento surge, lo único que tienes que hacer es volver al cuerpo o al objeto de tu práctica. Y cada vez que haces esto, me voy, vuelvo, me voy, me doy cuenta, vuelvo, me doy, me doy cuenta, vuelvo. Cada vez que haces esto, estás entrenando ese músculo de mindfulness. Y esto va a ser muy útil, a grandes rasgos, para cuando tú estés en tu día a día trabajando, haciendo lo que sea, que seas capaz de darte cuenta de cuándo, igual que en la meditación, te estás yendo. Porque de hecho la meditación mindfulness no se reduce a hacerla sentado 20 minutos con una guía, sino que también se invita a practicar en tu día a día. Es para que lo lleves a tu vida cotidiana. Para que de vez en cuando te acuerdes, tampoco es que haya que estar 100% presente todo el día, pero de vez en cuando digas, voy a practicar un poco. Y estar fregando los platos o duchándote y, voy a practicar. Voy a traer mi atención al cuerpo, a la respiración. Mira, me he distraído, qué curioso. Y volver, ¿no? Cada vez que haces esto estás entrenando mindfulness. Obviamente esto no es todo lo que vemos en mindfulness. Esto es un pequeño apartado de lo que es mindfulness. Es la base de la práctica. Si realmente quieres atajar este problema y crees que necesitas esa guía que yo puedo aportarte, te invito a realizar sesiones individuales o un curso de mindfulness, lo que tú necesites. Estoy a tu disposición y me puedes preguntar sin compromiso. Porque en las sesiones, en los cursos, vemos el tema de la compasión. Vemos cómo acercarnos de una manera segura, suave, sin crear más daño al miedo, a los procesos difíciles, porque esta indicación de sentir el pensamiento, volver o sentir el miedo en tu cuerpo es algo que es un reto, no es tan fácil como yo lo estoy contando. Luego a nivel práctico se requiere práctica. Y cuanto más acompañado estés en esta situación, mejor, porque también nos podemos hacer daño. A mí me ha pasado. Recuerdo un retiro de meditación y silencio que se avivó la llama, por así decirlo, del trauma. Tenía como una especie de nudo en el estómago y yo estaba ahí todo el día sintiendo ese nudo, no huyendo, tal, ahí venga, tal, sintiendo, y al final eso me acabó provocando más daño, ¿no? Entonces en mindfulness es una práctica muy segura, muy útil, pero yo te recomiendo estar en buenas manos. No tiene por qué ser conmigo, ¿no? Pero con un profesional de mindfulness, alguien que se dedique a impartir cursos de mindfulness, que haya recibido una formación regulada, en el caso de España, por la red de programas de mindfulness en España, y que sea sensible al trauma. Hay un apartado que se llama mindfulness sensible al trauma, porque entendemos que acercarnos a conocer nuestro interior, a sentir esas sensaciones, a observar esos pensamientos, puede ser muy abrumador si lo hacemos bruscamente desde el principio y sin ningún tipo de guía. Entonces, cuidado con esto, es importante que entiendas que toda ayuda es poca en estos momentos y para este tipo de situaciones. Así que por favor, cuídate mucho también en este aspecto. Ya digo, yo superé el miedo a no dormir de esta manera, a través de mindfulness. No fue un proceso rápido, hubo momentos, quiero decir, no fue algo que
de repente le dejé de tener miedo, ¿no? Fue como poco a poco, progresivamente, a medida que me exponía a esos pensamientos, a sentirlos en el cuerpo, a soltar esos pensamientos, a no pelear con esa sensación. Poco a poco es como que te vas entrenando en ese músculo que comentaba antes y llega un momento que tú ya sientes que no tienes que hacer ni siquiera tanto esfuerzo como antes para estar ahí con ese miedo, ese pensamiento o esa situación. Incluso gracias a la neuroplasticidad, este miedo se va reduciendo. Igual que tu mente ha aprendido un miedo condicionado por algo que te pasó en el pasado y te puede estar pasando en el presente, igual que tiene esa capacidad, también tiene la capacidad de aprender lo contrario. Es decir, de aprender que si por ejemplo un día no tienes sueño, no pasa nada. En este momento no tengo sueño. Ya está. O incluso que si una noche la has pasado regular, no pasa nada. Al día siguiente haces lo que puedes y ya dormirás cuando puedas dormir, ¿no? Entonces, es un proceso. El cerebro cambia. Esto es un hecho. Neuroplasticidad. No me lo estoy inventando. Eso es algo muy científico que se ha demostrado. Pero cambia lento. No es un cambio de la noche a la mañana. Y mindfulness es una herramienta que nos ayuda, primero, a tomar conciencia de qué está pasando, porque si tú quieres saber lo que quieres cambiar, primero tienes que saber qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que hay dentro para cambiar. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Te animo de verdad a practicar mindfulness. Te animo también de verdad a practicar mindfulness en un entorno seguro. Tienes sesiones individuales, tienes grupos de meditación online, tienes cursos. Todo lo que necesites puedo informarte si me preguntas a mi email sin compromiso. Y si quieres tener un contacto más directo conmigo, pero que todavía no quieres hacer sesiones o lo que sea, te invito a seguirme en Instagram, porque ahí suelo ser un poco más activo, tampoco mucho más. Es que no me da la vida. Bueno, un abrazo.